to this day, to this day. Ok, mis hermanos, bueno, este video no lleva un tema o un punto en específico, más allá de que vamos a conversar un poco sobre Lynn Caballero. Es más como una conversación entre usted y yo como amigos, como carnales. Sobre Lynn Caballero, estaba repasando ciertas cosas sobre él, conozco bastante de su historia, de lo que hizo, y la verdad que no me gustaría primeramente involucrar el aspecto de lo que fue la tragedia que sucedió, lo que el Inca hizo después, o ese tipo de cosas en su vida privada, ni tampoco involucrar el aspecto de la política, ya que, bueno, como ustedes sabrán, él tenía la bandera de Venezuela tatuada en el pecho con el rostro de el expresidente, ¿no? Ya fallecido Hugo Chávez. Quisiera hablar más de él como atleta, como deportista, porque basándonos en ese aspecto fue un gran deportista, un gran atleta, un gran boxeador. Estuve viendo ciertas cosas, me encontré incluso con una fotografía bastante curiosa. Creo yo que no es inteligencia artificial para nada por la calidad de la imagen. Una foto allí con Manny Pacquiao. Sabrán ustedes que después de su última pelea contra Antonio de Marco, bueno, Lynn Caballero se mencionaba que iba a enfrentar al gran y único Manny Pacquiao, lo cual iba a ser una super pelea, entendiendo el estilo de ambos peleadores. También me encontré con otra fotografía en donde, bueno, hay una firma de él allí en donde dice, aquí este casillero estuvo el gran campeón, el Lynn Caballero. Hay muchas cosas alrededor de él, las declaraciones de don Nacho Beristain, quien dijo que en realidad nunca noqueó a Oscar de la Hoya en la sesión de sparring, que más bien era un boxeador bastante elusivo y que no le servía a Oscar de la Hoya en su preparación para la pelea contra Manny Pacquiao, razón por la cual el gran don Nacho Beristain lo corrió supuestamente del gimnasio. Y bueno, hay muchísimas cosas en el ambiente. El sparring con Eric el Terrible Morales, en el cual Edwin Valero se mostró bastante superior a Morales. Muchos decían entonces que pasaría en una pelea real. Sin duda alguna, Edwin Valero tenía muchísimo talento, apuntaba a ser una gran superestrella, mucho más de lo que por supuesto fue. Es uno de los boxeadores más resaltantes de la escena boxística venezolana y por supuesto marcó un hito, un punto de inflexión en la historia del boxeo mundial por romper el récord de 100% de knockouts. Tuvo 27 peleas, 27 de ellas ganadas por la vía del knockout, y tiene el récord Guinness de peleas ganadas por la vía rápida en el primer asalto, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Edwin Valero tenía un talento bastante especial. Estuve repasando hasta hace instantes la pelea contra Antonio de Marco, razón por la cual, bueno, quise hacer este video por el motivo de tener la mente fresca, digamos, al momento. Y fue una pelea bastante interesante. Una de las cosas que más me sorprendió fue la cortada de Edwin Valero en ese asalto número 2, a raíz de un codazo que le da Antonio de Marco. Me pareció bastante interesante que De Marco intentó, ¿no?, atacar allí a Valero luego de eso, mientras este hacía la seña de que había sido cortado efectivamente por un codazo. Entonces fue un combate súper intenso. Un Edwin Valero que muchos mencionaban como había terminado sus peleas, la mayoría de ellas en los primeros asaltos, no iba a tener cardio para combates prolongados o para oponentes que lo llevaran a aguas profundas de alguna manera. Y la verdad que hasta el round número 9, en el que duró el combate, veíamos un Edwin Valero yendo hacia adelante con muchísima intensidad, lanzando muchísimos golpes desde todos los ángulos y con un cardio bastante impresionante. Terminando la pelea, se le notaba realmente fresco. Él mismo mencionó que tenía cardio para 15 asaltos como mínimo, ¿no? Una de las cosas que me pareció como, digamos, un error en su estilo de pelea es que bajaba mucho las manos y bajaba mucho la guardia respectivamente. Esto hacía que, al menos en esa pelea contra Antonio de Marco, le entraran bastantes golpes, y eso me llevó a preguntarme mientras veía el combate si esto, por supuesto, pudiera ser perjudicial a largo plazo enfrentando a un boxeador, bueno, con mayor pegada, con mayor experiencia,
como por ejemplo iba a ser Manny Pacquiao. Hasta ese momento, Edwin Valero había demostrado una mandíbula bastante sólida, una absorción de los golpes bastante interesante. Detallé que su estilo de pelea, su defensa, digámoslo de alguna manera, se basaba en la elusividad, en resbalar los golpes. Tenía un muy buen juego de pies. Cuando quería esquivar golpes los esquivaba y cuando recibía también recibía. Entonces creo que ese fue el único detalle importante en su estilo de pelea. Que bueno, recibía bastantes golpes o recibió en esa pelea ciertos golpes de demarco que volvemos a la misma pregunta, enfrentando a un boxeador. Bueno, lamento el corte allí, banda, hubo un error técnico, por alguna manera decirlo. Volviendo al punto, este error o este defecto en la defensa de Edwin Valero me lleva a preguntarme qué pasaría, ¿no?, enfrentando a un boxeador con mucha más pegada y con mucha más experiencia. Creo que es el único punto débil que vi en el estilo de Edwin Valero. Otro de los tantos detalles, ¿no?, es que hay muchísimos detalles, hay bastantes puntos interesantes y mucha historia alrededor de la misma historia de Edwin Valero. Es que estuve viendo que se realizó una película sobre él titulada El Inca, una película la cual tengo entendido, quizás estoy equivocado, pero lo que pude investigar es que esta película no fue aprobada por la familia de Edwin Valero y también hubo influencia allí del gobierno y no se pudo estrenar de alguna manera, o creo que sí se estrenó y luego la tumbaron de los cines. La película se titula El Inca y bueno, al parecer retrata bastante bien la carrera de este mismo y sobre todo también se enfoca más en su vida privada, ¿no?, en lo que fue la tragedia que sucedió. La película, bueno, se las recomiendo. Igual les voy a estar dejando ciertos clips de ella. Y si la llegasen a encontrar, lógicamente, pues véanla. Bastante lamentable, ¿no?, lo que sucedió en la vida del Inca Valero, un boxeador que tenía todo. Estuve viendo también que al parecer él había recibido un disparo en la cabeza. Y bueno, esto se dice, ¿no?, que lo llevó, le afectó en el cerebro ese sentimiento o esa emoción. No tenía la emoción hacia el miedo o el sentimiento hacia el miedo, razón por la cual peleaba como peleaba. Sin duda alguna el enfrentamiento contra Manny Pacquiao iba a ser una tremenda pelea, entendiendo el estilo de Pacquiao, agresivo, y entendiendo el estilo de Edwin Valero. La verdad, era un boxeador que se le notaba que tenía muchísima hambre, muchísimas ganas de llegar a la cima, y eso acompañado de la mano de su talento, sin duda alguna hubiese sido una bomba atómica. También lo apodaban como el dinamita, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, mientras un boxeador, un atleta se mantiene con esa hambre, con esos deseos de llegar a la cima, eso es una de las cosas muchísimo más importantes. Cuando un boxeador pierde el hambre, pierde ese deseo, ¿no?, por llegar a la cima, o cuando ya llegan a la cima, es cuando ustedes ven que, bueno, pierden la motivación, empiezan a perder, etcétera. Pero cuando un boxeador mantiene esto en el top, es realmente peligroso. Por eso yo, viendo ciertas cosas de Edwin Valero, viendo esa hambre que tenía, esa determinación, esa seguridad y la confianza con la que decía las cosas y las demostraba con hechos, me llevaron a pensar que realmente podía y tenía todo para llegar a la cima. Manny Pacquiao, no me parece descabellado imaginar que Edwin Valero le hubiese podido ganar haciendo la preparación y el campo de entrenamiento adecuado, porque lógicamente Pacquiao ya había perdido combates anteriormente contra Morales, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que ese desafío contra Edwin Valero hubiese sido un desafío bastante interesante, una pelea impactante, pero lastimosamente, bueno, no pudimos llegar a verla, ¿no? Entonces, bueno, nada, tenía como estos puntos y quería mencionarlos sobre el boxeador Edwin Valero, banda. Como les digo, no con un tema en específico, sino una conversación como entre usted y yo. Déjanos saber igual tu opinión allá abajo en los comentarios, los estaré leyendo, estaré respondiendo ahí, conversando un poco sobre este gran boxeador que, bueno, lastimosamente terminó como terminó él y bueno, su familia, ¿no? En este caso su esposa. Bastante lamentable. Pero bueno, nos mantendremos informados, banda, y déjanos saber tu opinión allá abajo en los comentarios.